Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las técnicas de redacción aplicadas a la elaboración de documentos escritos en medicina. ¿Por qué es importante desarrollar esta habilidad? Porque el trabajo científico en medicina debe ser expuesto a otros médicos e investigadores. Y la idea es que este proceso sea hecho de manera técnica y bien elaborado, con el fin de que esa comunicación sea efectiva. Entonces podemos decir que la redacción es un proceso de comunicación y construcción de productos escritos, que parte de la elaboración del pensamiento para presentarlo en forma escrita de algo sucedido, acordado, investigado o pensado con anterioridad. La finalidad pues, es la combinación de palabras, frases, párrafos y textos que expresen las ideas ya elaboradas para la comprensión por parte del lector, utilizando el estilo Vancouver para exponer las referencias bibliográficas que se han utilizado en la elaboración de esos productos escritos, dado que Vancouver es utilizado como un sistema para exponer referencias bibliográficas en medicina. ¿Qué características debe tener la redacción? Debe ser breve, clara y precisa. Debe ser adecuada al tema. Debe tener cohesión, es decir, que las ideas vayan presentándose de tal manera que expongan coherentemente un tema. Debe tener corrección gramatical, es decir, debe ser escrito atendiendo a las reglas del idioma español. Tiene un orden la exposición de la redacción. Primero vamos a ver que se hace una preescritura que consiste en la revisión exhaustiva de fuentes de información sobre el tema, lectura de esas fuentes, subrayado de esas fuentes atendiendo a el subrayado de conceptos, categorías, clasificaciones y ejemplos dentro de un escrito, y elaborar un esquema preliminar de ideas que se van a ser expuestas. Luego de ello, pues pasamos a la fase de escritura, en donde cada texto debe tener un párrafo introductorio que nos presente el problema, el cuerpo o nudo contenido, que es el desarrollo de los temas establecidos en el guión previo, y que concluya en resultados de lo escrito. Finalmente, se debe hacer una revisión antes de presentarlo, que se llama posescritura y que implica la revisión de lo escrito, que sea coherente, como decíamos, claro, preciso, breve, y la corrección de errores detectados para que el texto sea nítidamente elaborado para la exposición a otros colegas respecto a un problema de salud en general. ¿Qué tipos de texto o de redacción existen? Bueno, podemos decir que podemos hacerlo descriptivo, narrativo, expositivo o argumentativo. También se pueden hacer combinaciones de esta tipología de formas de redacción. Pero podemos decir que lo descriptivo es la enumeración de las características y propiedades de un sujeto u objeto. Es una forma de análisis que implica la descomposición del todo en sus partes y luego la síntesis de esas partes. Narrativo, pues relata hechos o sucesos que ocurrieron. Expositivo, que informa sin limitarse a trasladar datos, sino más bien a exponer explicaciones, ejemplos, etc. Debe ser expositiva, es directa, al guiar la lectura a lo largo del texto, facilitando la identificación de las ideas principales y secundarias. Y, por último, el argumentativo, que defiende una posición, indicando
los argumentos o razones por las que se defiende esta explicación del problema. Su objetivo es convencer o persuadir a los lectores a través de demostraciones y declaraciones objetivas para que al final adopte la postura planteada por el texto redactado. Ese sería el propósito. Dentro de la construcción de oraciones y párrafos es importante que sean breves, sencillas, subordinadas o complementarias, que sean en orden lógico del idioma español, donde aparezca el sujeto, verbo y complemento en voz activa y que no tengan más de 6 oraciones por párrafo para que estos párrafos sean breves. Aquí les pongo un ejemplo. Como ustedes ven, están los párrafos escritos de manera coherente, tienen comas, puntos, obedecen a las indicaciones del idioma. Y aquí aparece la referencia número 1, miren, en el párrafo 1. En el párrafo 2 aparece la 2 y la 3. En el párrafo 3 aparece la referencia 4, la 5, la 6. En el siguiente párrafo, pues podemos ver que aparecen 4 referencias bibliográficas separadas por coma, la 8, 9, 10 y 11. Y en el último párrafo, que ya nos habla de Ecuador, aparece la referencia número 13. Esto debería de corresponder a el listado de referencias bibliográficas que en estilo Vancouver se enumeran y van en orden de aparición. Miren, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 8, 9, 10 y debería de aparecer hasta la número 13. Esa es más o menos la forma en que debe ser redactada el párrafo y las referencias bibliográficas. Gracias.